México casi se queda sin presidenta. Es cierto que México, feliz, no está que digamos con su nueva líder, y que también muchos desearían su muerte, pero no de manera literal, ¿verdad? Bueno, esto no aplica para los chapitos, ya que luego de lo que hicieron dejaron a medio México sin palabras. Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La noticia de que Claudia Sheinbaum había sido elegida como presidenta de México recorrió el país como un terremoto político. Era un momento histórico, la primera mujer en ocupar la silla presidencial, una líder conocida por su enfoque progresista y su lucha contra la corrupción. La victoria fue celebrada con júbilo en las calles de la Ciudad de México y más allá, con multitudes vitoreando su nombre y ondeando banderas en señal de esperanza y cambio. Pero entre las sombras había ojos observando, ojos que no veían una líder ni una inspiración, sino una amenaza. En las semanas que siguieron a su investidura, la rutina en el Palacio Nacional cambió drásticamente. La seguridad se intensificó, las reuniones se volvieron más privadas y la presidenta comenzó a recibir informes detallados de inteligencia sobre la situación del crimen organizado en el país. Sabía que heredar la guerra contra el narcotráfico era un desafío monumental, pero también sabía que no podía retroceder. Había prometido al pueblo de México devolver la paz y la justicia, y no pensaba quebrarse ante la violencia. El primer mensaje llegó de manera discreta, casi imperceptible. Una carta sin remitente apareció en su escritorio la mañana cuando llegó a su oficina. La letra era pulcra y directa, sin florituras ni amenazas abiertas, solo unas pocas palabras escritas con tinta negra. Sabemos dónde estás, sabemos dónde duermen los tuyos, no te metas con nosotros. Sheinbaum sostuvo la carta en sus manos, su rostro impasible. Se quedó mirando las palabras por unos segundos antes de doblar el papel cuidadosamente y dejarlo en una carpeta. No dijo nada al respecto. No llamó a su jefe de seguridad ni a sus asesores. Solo guardó silencio y continuó con su agenda, como si nada hubiera pasado. Pero la amenaza no se detuvo allí. Unos días después, mientras se dirigía a un evento en el Estado de México, sus escoltas notaron que varios vehículos sin placas lo seguían a una distancia sospechosa. Eran camionetas negras, polarizadas, moviéndose como sombras detrás del convoy presidencial. Los escoltas aumentaron la velocidad, cambiaron de ruta y lograron perder a los perseguidores, pero no sin sentir la amenaza invisible en el aire. Ese mismo día, al regresar al Palacio Nacional, Sheinbaum recibió una segunda carta, esta vez acompañada de una imagen. La foto mostraba a su hija caminando con sus amigos fuera de la escuela, su rostro sonriente, ajena al peligro que la rodeaba. La nota era breve y brutal. No estamos jugando. Esta vez Sheinbaum sintió como el miedo se retorcía en su pecho, pero lo controló. Sabía que este era el precio de su decisión de enfrentarse a los cárteles, de mantener las políticas de mano dura iniciadas por su predecesor. Sabía que la chapiza, liderada por Iván Archibaldo Guzmán, no se detendría ante nada para preservar su poder. Pero también sabía que ceder al miedo significaría renunciar a su promesa de justicia y seguridad, y no estaba dispuesta a hacerlo. Ordenó duplicar la seguridad de su hija, colocar vigilancia encubierta y reforzar las medidas en torno a su familia. Pero no mencionó nada a su hija. No quería que viviera con miedo, no quería que se sintiera prisionera de las decisiones de su madre. La veía reír, salir con amigos, vivir su juventud con libertad, y sabía que debía proteger esa sonrisa a cualquier precio. Sin embargo, las amenazas continuaron. Empezaron a aparecer grafitis en las calles de la Ciudad de México, mensajes pintados en muros y puentes. Sabemos quién eres, Claudia, sabemos dónde vives. Eran firmas de los chapitos, mensajes públicos destinados a infundir miedo, no solo en ella, sino en todo su gobierno. Pero Sheinbaum no se dejó intimidar. Ordenó limpiar los grafitis al instante, negó todas las peticiones de entrevistas sobre el tema y siguió adelante con sus políticas de seguridad, intensificando los operativos contra el narcotráfico en Sinaloa y Michoacán. Entonces, un día su jefe de seguridad entró en su oficina con un rostro sombrío. Llevaba un sobre manchado de sangre, su expresión tensa mientras lo colocaba frente a ella. Esto apareció esta mañana en la puerta trasera del Palacio Nacional, dijo, su voz baja y controlada. Nadie vio quién lo dejó. Sheinbaum abrió el sobre con cuidado, sus manos firmes a pesar del temblor que sentía en el corazón. Dentro había una pequeña caja negra. Al abrirla encontró un dedo humano, aún fresco, con un anillo dorado en la base, un anillo que reconoció de inmediato.
Pertenecía a uno de sus colaboradores más cercanos, un hombre que había liderado varios operativos clave contra la chapiza. La nota dentro de la caja decía: "Este es solo el comienzo. Aléjate de Sinaloa". El aire en la oficina se volvió helado. Sheinbaum sintió una oleada de rabia arder en su pecho, una furia fría que reemplazó al miedo. Sabía que esta era su forma de intentar doblegarla, de obligarla a retroceder, pero no lo haría. No podía permitir que el terror la controlara. No podía permitir que su gobierno se quebrara ante la violencia y el poder del narco. Miró a su jefe de seguridad, sus ojos oscuros llenos de determinación. "Refuerza la seguridad en Sinaloa. Quiero más operativos. Quiero que presionen cada uno de sus puntos estratégicos. No vamos a ceder". El jefe de seguridad asintió, pero la preocupación en su rostro era evidente. "Presidenta, con todo respeto, esto no se trata solo de amenazas. Están demostrando que pueden llegar a nosotros. Están desafiando su autoridad. Tal vez sería prudente". Sheinbaum lo interrumpió, su voz firme como el acero. "¿Prudente qué? ¿Retroceder? ¿Mostrar miedo? ¿Permitir que dicten las reglas en mi gobierno?". Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. "Si doy un paso atrás ahora, nunca dejarán de amenazarnos. Nunca dejarán de matar". El jefe de seguridad bajó la mirada, sabiendo que tenía razón, pero también sabía lo que vendría. Sabía que la chapiza no se detendría ante nada, y que la guerra estaba a punto de escalar de una manera brutal y sangrienta. ¿Será que la chapiza no intentaría nada más realmente? José Ángel Canovio, mejor conocido como el Güerito, y el cerebro detrás de los Chapitos, había pasado semanas planeando el ataque. Cada detalle había sido calculado con precisión milimétrica, cada movimiento diseñado para desatar el caos y enviar un mensaje claro. Nadie desafiaba a la chapiza y sobrevivía para contarlo, ni siquiera la presidenta de México. Claudia Sheinbaum había intensificado los operativos contra sus territorios en Sinaloa y Michoacán. Había ordenado redadas y arrestos de sus hombres más leales y había ignorado sus advertencias. Era hora de mostrarle quién tenía el verdadero poder en México. El operativo comenzó a las 2:47 am, cuando la ciudad estaba sumida en el sueño más profundo. Nadie vio las camionetas negras acercarse por calles secundarias, moviéndose en silencio como sombras en la noche. Nadie notó cuando se detuvieron a unas cuadras del Palacio Nacional, ni cuando más de 30 hombres armados descendieron con rapidez y eficiencia. Estaban vestidos de negro, con chalecos antibalas y pasamontañas que ocultaban sus rostros. Sus armas eran modernas y mortales: rifles automáticos de última generación, explosivos plásticos y granadas de fragmentación. No eran simples sicarios, eran soldados entrenados, comandos expertos en operaciones de asalto. Eran la mano derecha del Güerito, su élite personal. El primer objetivo eran las puertas de seguridad. 3 equipos de asalto se movieron con precisión coreográfica, acercándose a los accesos principales desde diferentes direcciones. Colocaron explosivos plásticos en las bisagras y retrocedieron en silencio. A las 2:53 am, las explosiones sacudieron el Palacio Nacional. Las puertas volaron en pedazos, el eco de la detonación reverberando en el zócalo como un trueno. Los guardias de seguridad, sorprendidos y desorientados, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la tormenta de balas cayera sobre ellos. Los hombres del Güerito dispararon con precisión letal, eliminando a los guardias sin piedad. Los cuerpos cayeron al suelo, la sangre manchando las antiguas piedras de la entrada. El equipo de asalto se movió con rapidez y eficiencia. Se dividieron en 2 grupos. Uno se dirigió a la sala de monitoreo de seguridad, el otro al ala residencial del palacio, donde Claudia Sheinbaum dormía sin sospechar el peligro que se acercaba. El Güerito había hecho sus deberes. Sabía exactamente dónde estaba cada cámara de seguridad, cada patrulla, cada guardia. Había sobornado a informantes clave. Había rastreado los movimientos de la presidenta durante semanas. Sabía a qué hora apagaba las luces. Sabía qué guardias se distraían con sus teléfonos. Sabía cuál era el punto ciego de la vigilancia en el ala sur. Sabía todo, y había planeado cada paso con una precisión escalofriante. En la sala de monitoreo, el equipo de asalto no tuvo dificultades. Los operadores de seguridad fueron tomados por sorpresa, sus armas ni siquiera desenvainadas. Fueron ejecutados sin ruido, sin advertencia. Uno de los hombres del Güerito conectó un dispositivo electrónico a la consola principal, desactivando todas las cámaras de seguridad. El Palacio Nacional quedó ciego, sus ojos electrónicos apagados en un parpadeo.
Mientras tanto, el segundo equipo avanzaba por los pasillos oscuros, moviéndose en silencio absoluto. La ruta hacia la habitación presidencial estaba despejada. El güerito había sincronizado cada movimiento con precisión militar, asegurándose de que no hubiera interferencias, de que no hubiera testigos. La orden era clara: no dejar sobrevivientes. La presidenta debía hacer un mensaje, un símbolo de lo que sucedía a quien desafiaba a la chapiza. A las 3:02 am llegaron a la puerta de la habitación presidencial. 2 hombres se colocaron a ambos lados de la entrada, sus rifles listos, sus dedos en los gatillos. Otro colocó una pequeña carga explosiva en la cerradura. Se escuchó un leve zumbido, seguido de un clic metálico. La puerta se abrió lentamente, revelando la habitación en penumbra. Claudia Sheinbaum estaba en la cama envuelta en sábanas blancas, su respiración suave y rítmica. Ni siquiera se movió cuando la puerta se abrió. No tenía idea de que la muerte estaba a solo unos pasos de distancia. El líder del equipo hizo una seña con la mano. Sus hombres avanzaron como sombras, sus pasos suaves como susurros. Se colocaron alrededor de la cama, sus rifles apuntando directamente a la figura dormida. Todo estaba bajo control. Todo iba según el plan. Pero entonces un ruido rompió el silencio. Un teléfono vibró en la mesa de noche, el zumbido llenando la habitación como un grito de alerta. Los ojos de Sheinbaum se abrieron de golpe, su cuerpo tensándose en reflejo de supervivencia. Sus ojos se encontraron con los rostros cubiertos de sus atacantes, con los cañones de sus rifles apuntándola directamente. No tuvo tiempo de gritar. Uno de los hombres intentó disparar, pero su dedo titubeó solo un segundo, el segundo que Sheinbaum necesitaba. Con una rapidez inesperada rodó fuera de la cama, sus instintos de supervivencia tomando el control. Las balas atravesaron las sábanas, rasgando el colchón en una lluvia de plumas y algodón. Sheinbaum se arrojó al suelo, su cuerpo presionado contra la alfombra, sus ojos buscando desesperadamente una salida. Recordó el pánico en la voz de su jefe de seguridad días antes, advirtiéndole sobre el peligro, insistiendo en que durmiera con una pistola cerca. Había aceptado de mala gana, pensando que nunca tendría que usarla. Ahora esa decisión le salvó la vida. Su mano se deslizó debajo de la cama, sus dedos rozando el metal frío del arma. La sostuvo con fuerza, su corazón latiendo frenéticamente, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Recordó el entrenamiento de defensa que había recibido. Recordó las palabras de su instructor: apunta al centro de masa, no pienses, dispara para matar. Se giró rápidamente, su cuerpo aún en el suelo, y apretó el gatillo. El primer disparo atravesó el pecho de uno de los sicarios, su cuerpo tambaleándose antes de caer al suelo con un golpe sordo. El segundo disparo impactó en el hombro de otro, haciendo que su rifle se desviara y las balas perforaran el techo. El caos estalló en la habitación. Los hombres del güerito no esperaban resistencia, no esperaban que la presidenta luchara. Sheinbaum rodó hacia la puerta, sus disparos forzando a los sicarios a retroceder. Su mente estaba en blanco, operando solo por instinto. Disparó hasta que el cargador quedó vacío, hasta que el eco de los disparos dejó la habitación en un silencio mortal. Se levantó tambaleante, sus piernas temblando, su respiración entrecortada. No podía creerlo, había sobrevivido. Entonces escuchó el grito de uno de los sicarios: ¡reagrúpense! ¡Mátenla! ¿Será el fin de Sheinbaum? Mientras corría, su mente repasaba frenéticamente el plano del palacio. Tenía que llegar a la sala de pánico, el único lugar verdaderamente seguro. Una habitación blindada diseñada para resistir explosiones y ataques armados. Pero estaba en el otro extremo del edificio. A través de un laberinto de pasillos y escaleras, miró por encima del hombro, viendo las sombras moverse tras ella, escuchando el ruido metálico de los rifles cargándose. Estaban cerca, demasiado cerca. Giró en una esquina, su mano rozando la pared para no perder el equilibrio. Los tapices antiguos se balanceaban con su paso, las cortinas ondeando en la oscuridad. Entonces vio la escalera que necesitaba, un tramo angosto que descendía hacia el ala sur. Se lanzó hacia abajo, sus pies golpeando los escalones con fuerza. Su corazón latía frenéticamente, su cuerpo temblando de terror. No podía pensar en nada más que en sobrevivir, en escapar de aquellos hombres que habían irrumpido en su habitación con intención de matarla. De repente escuchó el rugido de las botas de los sicarios en las escaleras detrás de ella. No había tiempo. Se arrojó hacia una puerta a la izquierda, una antigua sala de conferencias con ventanas que daban al patio interior. Se escondió detrás de un escritorio pesado, su cuerpo presionado contra el suelo frío, sus manos cubriendo su boca para ahogar su respiración acelerada.
Los sicarios entraron un segundo después, sus rifles apuntando en todas direcciones, sus ojos escaneando la oscuridad. Eran 4, moviéndose en formación, sus pasos sincronizados, sus movimientos calculados. Uno de ellos levantó la mano, señalando el escritorio donde Shane Baum se escondía. Sus ojos brillaban con una frialdad inhumana mientras avanzaban lentamente, sus armas listas para disparar. «Está aquí, no la dejen escapar», gruñó el líder del grupo, su voz grave y fría. Shane Baum sintió que el miedo le apretaba el pecho. No había salida. Estaba atrapada. Cerró los ojos, esperando el sonido de los disparos, esperando el dolor. Pero en ese momento otro sonido rompió el silencio. Un estruendo poderoso, un rugido de fuerza y determinación. La puerta de la sala de conferencias estalló en pedazos cuando un grupo de fuerzas especiales irrumpió en la habitación, sus rifles disparando con precisión letal. «Seguridad nacional, abajo las armas», gritó el comandante del equipo, su voz resonando con autoridad. El caos estalló. Los sicarios intentaron reaccionar girando sus rifles hacia la puerta, pero los comandos eran demasiado rápidos, demasiado precisos. La primera ráfaga de disparos impactó en el líder del grupo, su cuerpo tambaleándose antes de desplomarse al suelo, su rifle cayendo de sus manos. Los otros intentaron retroceder disparando a ciegas mientras buscaban cobertura, pero no había escapatoria. Los comandos se movieron como sombras, sus movimientos coordinados y letales. Las balas atravesaron el aire, impactando en los cuerpos de los sicarios con precisión quirúrgica. Uno de ellos intentó correr hacia la ventana, su rostro retorcido por el miedo, pero una ráfaga de disparos lo alcanzó antes de que pudiera dar un paso más. Cayó de rodillas, su cuerpo golpeando el suelo con un sonido sordo. En cuestión de segundos, la sala de conferencias quedó en silencio, el eco de los disparos desvaneciéndose en la oscuridad. Los comandos avanzaron rápidamente, asegurando la habitación, sus ojos recorriendo cada rincón, sus rifles listos para cualquier movimiento. El comandante se acercó al escritorio, sus botas resonando contra el mármol. «Presidenta Shane Baum, estamos aquí para protegerla. Está a salvo, puede salir». Shane Baum sintió que sus piernas temblaban, su cuerpo aún tenso por la adrenalina. Salió lentamente de su escondite, sus ojos grandes y llenos de miedo, su respiración temblorosa. Vio los cuerpos de los sicarios en el suelo, sus rostros cubiertos por las máscaras negras, sus armas aún calientes. Miró a los comandos, sus uniformes oscuros, sus rostros serios y decididos. Sabía que le habían salvado la vida, pero también sabía que esto no había terminado. Esto solo era el principio. El comandante se acercó, su voz firme pero tranquila. «Tenemos que evacuarla de inmediato. El palacio no es seguro. La llevaremos a una ubicación protegida». Shane Baum asintió, su mente aún procesando lo que había ocurrido. Habían intentado asesinarla. La chapiza había atacado el Palacio Nacional. Habían llegado hasta su habitación. Habían cruzado una línea que no se podía desdibujar. Su mirada se endureció, su mandíbula apretándose con determinación. «¿Cuántos más hay en el edificio?», preguntó, su voz temblando levemente. «Creemos que quedan al menos 5 más. Se están regrupando en el ala norte, pero ya hemos llamado refuerzos. No saldrán de aquí con vida». Shane Baum sintió una oleada de rabia fría recorriendo su cuerpo. Sabía quién había ordenado esto. Sabía que era el güerito, el cerebro detrás de los chapitos, el hombre que había jurado destruirla por sus operativos en Sinaloa. Había subestimado su poder, su alcance, su crueldad, pero no cometería ese error de nuevo. «Llévenme a la sala de pánico y quiero que me mantengan informada de cada movimiento. No voy a huir, no voy a esconderme». El comandante la miró, sorprendido por su firmeza, pero asintió. Sabía que estaba ante una líder que no se quebraría fácilmente. Sabía que aunque había estado a segundos de la muerte, Shane Baum no se retiraría de esta guerra. «Sí, presidenta, vamos». El equipo de comandos la escoltó rápidamente por los pasillos oscuros, sus cuerpos formando un escudo impenetrable a su alrededor. Los disparos aún resonaban en la distancia, el eco de la batalla librándose en las entrañas del Palacio Nacional. Shane Baum sentía su corazón latiendo con fuerza, su mente girando frenéticamente. Había sobrevivido, pero sabía que el güerito no se detendría. Sabía que esto no era solo un intento de asesinato, era un golpe de poder, una declaración de guerra. Cuando finalmente llegaron a la sala de pánico, las puertas de acero se cerraron con un sonido metálico y definitivo. La habitación era fría y silenciosa, llena de monitores que mostraban las cámaras de seguridad, ahora restablecidas por los comandos.
Sheinbaum vio los cuerpos de los sicarios siendo arrastrados por los pasillos, sus cámaras arrancadas, sus armas confiscadas. Habían fallado, pero sabía que la amenaza no había terminado. Miró al comandante, su mirada dura como el acero. Quiero a todos sus cómplices, quiero sus nombres, sus contactos, sus rutas de escape, y quiero que encuentren el güerito. No importa dónde se esconda, lo quiero muerto. ¿Y ahora qué será lo que le deparará a los chapitos? ¿Hasta dónde será capaz de llegar la presidenta? El operativo denominado Operación Tormenta de Fuego fue diseñado para golpear el corazón de los chapitos con una fuerza implacable. La inteligencia obtenida por el equipo de seguridad nacional había revelado la ubicación exacta de varios líderes clave del cártel, incluidos escondites utilizados por el güerito, el cerebro detrás del intento de asesinato. No se trataría de una simple redada, sería una ofensiva total. No habría arrestos, no habría negociaciones, solo destrucción. Los primeros en moverse fueron los comandos de élite de la Marina, hombres entrenados en operaciones de alta precisión y combates en entornos hostiles. Sus helicópteros Black Hawk se desplazaban con rapidez, en formación cerrada, sus sombras cruzando el cielo mientras se dirigían hacia sus objetivos. A bordo, los comandos revisaban sus armas, sus rostros serios y decididos. Sabían lo que estaba en juego. Sabían que esta operación no era solo una misión más, era una declaración de guerra. A las 4:30 am, la primera ola de ataques comenzó. En Culiacán, los helicópteros se posicionaron sobre una hacienda fortificada, un complejo utilizado como centro de mando por el güerito. La información había sido confirmada solo unas horas antes, gracias a un informante infiltrado en las filas del cártel. No había margen de error. Los comandos descendieron en rapel, sus botas golpeando el suelo polvoriento mientras se movían en formación táctica, sus rifles listos para disparar. En silencio de la madrugada, fue roto por el sonido de las explosiones. Las primeras granadas lanzadas hacia las torres de vigilancia redujeron a escombros las estructuras de concreto, los cuerpos de los guardias volando en pedazos. La confusión se apoderó del complejo mientras los hombres del güerito intentaban reaccionar, sus gritos de alarma llenando el aire. Pero no había tiempo para organizar en defensa. Los comandos se movían como sombras, sus disparos precisos y mortales. Cada movimiento estaba calculado, cada bala encontraba su objetivo. «Blanco neutralizado», gritó uno de los comandos, su voz resonando en el intercomunicador. La operación se desarrollaba con brutal eficacia. Los sicarios intentaban luchar, disparando a ciegas hacia los helicópteros, sus balas rebotando sin éxito contra el blindaje. Algunos intentaron escapar, subiendo a sus camionetas blindadas, pero los helicópteros artillados ya estaban listos. Las ametralladoras giratorias dispararon ráfagas devastadoras, perforando las carrocerías como papel, incendiando los vehículos en una tormenta de fuego y metralla. Nadie escapó. Dentro de la hacienda, la resistencia era feroz. Los hombres del güerito no iban a rendirse fácilmente. Estaban atrincherados en las habitaciones superiores, disparando a través de las ventanas con fusiles automáticos y lanzagranadas. Pero los comandos no se detuvieron. Avanzaron con precisión táctica, sus escudos balísticos absorbiendo las balas mientras arrojaban granadas de humo para cegarlos. La casa se llenó de humo denso. Los disparos se hicieron erráticos. Entonces, uno por uno, los sicarios cayeron. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una segunda unidad de operaciones especiales irrumpía en un almacén utilizado para el procesamiento de fentanilo. La información de inteligencia había identificado este lugar como uno de los laboratorios más grandes del cártel, el epicentro de la producción de la droga que había devastado comunidades enteras en México y Estados Unidos. La orden era clara: destruirlo todo. Los comandos ingresaron con fuerza explosiva, las puertas de acero volando en pedazos. Dentro encontraron un ejército de sicarios protegiendo las máquinas de procesamiento, hombres armados hasta los dientes con rifles de asalto y chalecos antibalas. La batalla fue brutal y sangrienta. Las balas volaron en todas direcciones, las paredes de concreto se astillaron bajo el impacto de los proyectiles, el aire se llenó de humo, polvo y sangre. ¡Granada!, gritó uno de los comandos, lanzándose al suelo justo antes de que la explosión sacudiera el edificio. El almacén tembló. Los sacos de químicos estallaron en llamas, el fuego extendiéndose rápidamente por el laboratorio. Los comandos avanzaron sin piedad, disparando a matar, asegurándose de que ningún sicario sobreviviera. Las máquinas fueron destruidas con explosivos plásticos, sus componentes reducidos a metal retorcido y cenizas. El laboratorio quedó envuelto en una tormenta de fuego, una hoguera simbólica de la guerra declarada por Sheinbaum. En el centro de operaciones en la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum observaba los monitores con una mirada fría e implacable. Las transmisiones en vivo mostraban el avance de sus fuerzas, los cuerpos de los sicarios esparcidos por el suelo, los complejos fortificados siendo destruidos. No mostró emoción alguna, solo una determinación feroz en sus ojos. Sabía que esto era necesario, sabía que no podía haber piedad. La chapiza había cruzado una línea al intentar asesinarla, y ella había decidido cruzar otra línea al responder con una fuerza abrumadora. Su jefe de inteligencia se acercó, su voz grave y respetuosa. Los informes indican que el güerito no está en la hacienda. Creemos que logró escapar antes del ataque. Sheinbaum apretó los labios, sus ojos oscureciéndose. Lo había anticipado. El güerito no era un líder fácil de atrapar. Era astuto, siempre un paso adelante. Pero eso no cambiaría el resultado de esta guerra. Entonces seguimos. No nos detenemos hasta que lo encontremos. Ordena a las fuerzas especiales que se expandan por todo Sinaloa. Quiero redadas en cada una de esas propiedades, en cada escondite conocido. Quiero que lo persigan como un animal. No habrá refugio para él. El jefe de inteligencia asintió, sabiendo que no había lugar para la duda. La presidenta había hablado, y su orden era una sentencia de muerte para el güerito. Mientras tanto, en la hacienda, los comandos terminaban de asegurar el perímetro. Los cuerpos de los sicarios yacían en el suelo, sus armas esparcidas como juguetes rotos. El complejo estaba en ruinas, sus paredes perforadas, sus torres derrumbadas. La bandera de los chapitos había sido arrancada del mástil y arrojada al fuego donde ardía con un crepitar furioso. El comandante del equipo de operaciones especiales observó las llamas, su rostro endurecido por la guerra. Sabía que esto no era una victoria. Sabía que el güerito aún estaba libre, que la chapiza seguiría luchando, pero también sabía que habían enviado un mensaje, uno que resonaría en todos los cárteles de México. Nadie atenta contra la presidenta de México y sobrevive. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.